leamos y aprendamos juntos. Bienvenidos a una actividad más. Y como siempre, ahora trayéndoles a ustedes unas frases interesantes para que nos motivemos en la lectura, en el aprendizaje. Y hoy quiero que analicen un poquito esta frase porque es importante para que podamos apoyar a nuestros niños, a los más pequeños, a ese amor por los libros, a interesarse por el aprendizaje. La lectura nos abre las puertas del mundo que te atrevas a imaginar. Siempre lo he dicho, nuestra imaginación la podemos ampliar, la podemos llevar al máximo cada vez que hacemos lectura. ¿De qué? De lo que nos guste, de lo que nos interese, de lo que nos llame la atención, inclusive de lo que no nos guste mucho. Porque no podemos decir, este libro me pareció interesante o no, hasta tanto no lo hayamos leído. Pues bien, estamos iniciando un ciclo del conocimiento de el proceso, la vida, los comentarios, las situaciones, los conceptos sobre la Virgen María. Y interesantísimo también hablar de las apariciones de la Virgen María, porque es un tema que nosotros siempre tenemos presente, pero esto va más allá. Las apariciones de la Virgen en el catolicismo son las manifestaciones de la Virgen María ante una o más personas en un lugar y tiempo histórico determinado. La Iglesia Católica ha aprobado algunas de ellas como de origen sobrenatural, otras como falsas y otras más como no aprobadas o de dudosa veracidad. Pero también la Iglesia se toma muy en serio su trabajo de examinar todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Y esto hace que la Iglesia se lleve muchas horas, días, inclusive años, determinando si una supuesta aparición es real o no. Y pues de esta manera nos llegan a nosotros ya muchas de ellas y tenemos que tener claro cuáles son aprobadas, cuáles no, pero hay fe y hay creencia. La Virgen María, esta Virgen Santísima que está en el cielo en cuerpo y alma, es parte de ese dogma de la Asunción, ¿recuerdan? Subió a los cielos, al tercer día, inmediatamente fallece, eso no está claro. Pero desde el cielo nuestra Madre intercede por nosotros y nos ayuda en ese peregrinar intenso. En las apariciones, Dios permite que el cuerpo glorificado de la Virgen se haga visible, no para todo mundo, para algunas personas, y que se viva en gracia y se pueda experimentar esa viva relación con Dios, con la Virgen, con los santos. Por lo tanto, las apariciones siempre se van a manifestar de una forma muy particular, porque también la Virgen puede comunicarse milagrosamente a través de solo locuciones. La persona solo escucha a la Virgen. Y por eso quiero traer este tema y quiero hacer una serie de actividades donde les voy a contar estas apariciones, las más importantes, las que conocemos más y las que han sido aprobadas, cómo se produjeron y cómo fueron aprobadas. Pero para entender un poquito más, vamos a ver las características de algunas apariciones, porque por ejemplo, estas que han sido auténticas y que ya están muy, muy certificadas, se basan mucho en la sencillez de los videntes, porque tienen en cuenta que el vidente o los videntes que juegan un papel muy importante en ese discernimiento de autenticidad. Pero pueden ser un obstáculo si llegan a tener unas experiencias negativas o que
les produzca miedo o que estos videntes lleguen a tener un criterio tan incierto que demuestren falta de autenticidad, por ejemplo, como enfermedades mentales. Y aquí les traigo una imagen de los 3 niños que vieron a la Virgen de Fátima en Portugal y que los conocemos muchísimo porque esta aparición es famosísima. Los videntes también, pues, tienen que ser auténticos, que eviten enfocar la atención en ellos. Usualmente son jóvenes sin mucha formación académica notoria, no son destacados en el mundo, y particularmente, tenían como un espíritu sano y hay una espiritualidad muy marcado en ellos. Estos, por ejemplo, son los jóvenes que dieron testimonio de la aparición de la Virgen de Medjugorje en Yugoslavia. No esperan ni buscan tener visiones. Fue una sorpresa para ellos que la Virgen se apareciera. Muchos de ellos son avisados por la Virgen en términos de que tendrán que sufrir mucho a consecuencia de este evento, porque cualquier aparición conlleva pruebas, dificultades en la vida, preguntas, seguimiento, investigación, se van a sentir acosados y van a tener que tener una humildad muy grande para poder demostrar que la Virgen realmente sí se apareció, sí habló con ellos, sí pueden ellos dar ese testimonio. También, pues la virtud de los videntes es la humildad. Es el sello más seguro que tienen para discernir operaciones divinas. Y aquí tenemos a las dos eh, personas que tuvieron la aparición de la Virgen de Limanova en Eslovaquia. Aquí ya están mayores, esto ya fue muchísimos años después de la aparición, porque ellas recibieron la aparición estando muy jóvenes. Y como ven, siempre están muy dispuestos a la oración, a la espiritualidad. Pero también hay una cantidad de situaciones que hace referencia a los videntes y que en reunión de obispos es que se toman las grandes decisiones para validarlas. Y son muchas preguntas como por ejemplo, ¿es capaz de obedecer el vidente las autoridades de la iglesia cuando se les pida que guarde silencio sobre el evento? Porque es que la iglesia se permite tener los espacios necesarios antes de dar a la luz pública esta noticia de una nueva aparición de la Virgen. ¿Qué frutos de conversión se manifiestan? ¿El vidente ha aceptado favores personales o dinero a cambio de las apariciones o revelaciones proféticas? Miren esto tan importante, porque es un silencio que se debe guardar porque no se puede caer en la publicidad, en, en la parte económica a favor de nadie. ¿Acepta el vidente la posibilidad de que las visiones pueden ser ilusorias o es realidad? ¿Puede que el vidente en lo posible lleve una vida normal cristiana o existe en él la necesidad de tener siempre algún hecho sobrenatural? Entonces fíjense que los videntes están expuestos a críticas, a dudas, a preguntas, a amores, a desamores, a creencia, a no creencia, a mucho. Y por eso es tan valioso que ellos estén con esos sentimientos puros de humildad, de espiritualidad, de confianza. También se analiza mucho el lugar de las apariciones, porque normalmente han ocurrido en lugares aislados y de silencio. Suelen ser lugares que invitan a la oración. Normalmente es en paz, sitios donde hay paz, sitios donde la Virgen puede hablar y que sea escuchada y que las personas que están ahí tengan ese sentimiento.
Entonces, por ejemplo, eh, las regiones donde están estas apariciones tienen creencias religiosas que siguen ahí, que no la han olvidado, que están presentes. Y en esos sitios donde ella se ha aparecido normalmente, hay un sitio que nos puede recordar que ahí está María, y son sitios donde se puede hacer una gran procesión, donde puedan acudir muchas personas. Estos lugares de aparición muchas veces se convierten en santuarios de peregrinación, donde la presencia de la Virgen se hace sentir tan pronto uno llega. Es ese sentimiento de tener allí a la Virgen María. Pero también la transmisión de los mensajes debe ser clara. Miren, aquí tenemos a una de las niñas que estuvo en la aparición de la Virgen de Fátima hablando con el Papa. ¿Recuerdan? Ella le comenta el último de los mensajes que la Virgen tenía. Y cuando veamos esta historia de cómo fue esta aparición, que es hermosísima, vamos a entender el por qué. Porque los videntes deben dar cuenta detallada y consistente del contenido de sus visiones. Y aunque hayan pasado muchos años después de la aparición, la versión tiene que ser la misma. No pueden tener contradicciones. La versión tiene que ser exacta el primer día de la aparición, como el segundo, como el último. Porque esta niña, pues, era bien niña cuando ella estuvo allí presente, y ya aquí la vemos una persona muy mayor, muchos años, tal vez 50 años después. Y la narración de lo que vivió en ese momento es la misma. Un mensaje normalmente nos tiene que llevar a vivir el Evangelio, a recordar siempre algo que está allí presente para que no lo olvidemos. Y es ese arrepentimiento y la necesidad de volver a la fe, aumentar esa fe, tener esos sacramentos presentes, la oración, horas de piedad, de misericordia. Y normalmente nos alentamos de esto. ¿En dónde? Pues en las parroquias, con nuestros párrocos, con obispos, con el Papa, inclusive en todas sus manifestaciones, en sus escritos, en sus diálogos, en cada uno de los momentos en los que Él nos convoca. Y ya teniendo esta parte clara, pues es importante también que nosotros podamos conocer cómo se clasifican o cuáles son las categorías en que han clasificado las apariciones. Entonces están las dudosas. Todas las apariciones empiezan en esta categoría porque no se puede asumir que lo que esté ocurriendo sea algo sobrenatural, que sea real, que sea verídico. Entonces se duda en principio de lo que se está diciendo. Y aquí empieza el proceso de evaluación, de seguimiento de ese milagro, de esa aparición, de, bueno, nosotros en nuestro léxico y en nuestro sistema terrenal llamamos milagro, un milagro que la Virgen se aparezca. Luego tenemos entonces las, las falsas. Después de las evaluaciones, muchas de las apariciones dudosas son determinadas como falsas de acuerdo a los criterios de discernimiento de la Iglesia. No todas las apariciones falsas son fraudes. Puede ser que la persona vidente sea sincera y esté contando algo que ella considera verdad, pero esté errada, porque puede tener, no sé, problemas mentales, problemas, eh, algún tipo de problema psicológico, que haya supuesto, pensado, creído que vio a la Virgen, pero realmente no fue así. Entonces, en ese orden de ideas, son falsas, pero no del todo descartables. Pero también estas apariciones falsas pueden ser fraudulentas.
porque desafortunadamente muchas apariciones han sido fingidas y puede ocurrir por muchas razones. Buscar atención, fama, dinero, etcétera. Entonces, estos fenómenos extraordinarios que imitan a veces milagros, pero que en realidad no son obras de Dios, son obras de un agente externo. Y recordemos que ese agente externo o ese demonio es capaz de rezar, es capaz de decir cosas bonitas, engañar y lograr que la gente caiga en esta mentira y en este tema de falsedad. Pero también tenemos finalmente las que son aprobadas por la iglesia, por el obispo o por el papa. Son una pequeña minoría de las apariciones reportadas, porque la iglesia tiene la autoridad para declarar el estatus de una aparición. Por eso la iglesia actúa con mucha prudencia y se toma su tiempo para el discernimiento. Muchas apariciones auténticas no son aprobadas, porque no todas las veces cuando la Virgen visita a alguien es con la misma trascendencia de un mensaje. La Virgen es madre de todos y puede aparecerse o comunicarse de manera extraordinaria con muchas personas o a nivel personal, pero sin un mensaje público. La aparición también puede ser a un grupo, a una zona. En ocasiones han habido mensajes que avisa del peligro o nos invita a tener una devoción. Y la iglesia en ese discernimiento pues nos lleva a tener esa fe y a determinar cuáles de esas apariciones fueron aprobadas. Pero ese proceso de aprobación también conlleva unas situaciones particulares, porque resulta que las apariciones de la Virgen, pues no es... Y ese proceso inicia con la declaración favorable del obispo. Si la aparición atrae a muchas personas, el obispo establece una comisión para una evaluación exhaustiva. La comisión hace un reconocimiento y una recomendación que le lleva al obispo. Y este puede que se declare en apoyo de la aparición, diciendo que no contiene nada contrario a la fe o a la moral y que parece ser inspirada sobrenaturalmente y por lo tanto son dignas de devoción por parte de los fieles. Luego de esta declaración del obispo, se emite un permiso para celebrar la liturgia y esta debe ser en el mismo lugar de la aparición. En este tiempo se observan los frutos. La mayoría de las aprobaciones se quedan en este grado de aprobación oficial y no es necesario hacer más. El hecho de que no llegue directamente de la Santa Sede no indica rechazo. Una vez den vía libre para la celebración de la liturgia en el sitio de la aparición, ese ya es el reconocimiento. Pero también hay un reconocimiento papal. Si una aparición tiene una difusión internacional enorme, puede darse una declaración de la Santa Sede. El Papa declara públicamente que él mismo tiene una disposición favorable con relación a los eventos y al contenido de la aparición. Y esto puede darse de diferentes maneras, como una mención favorable del Papa o una visita directamente de él al santuario. Y esto le da pues un peso mayor a esa aparición. Y también está ese reconocimiento litúrgico que es el más alto grado de la aprobación. Entre las apariciones del siglo XIX, como Lourdes, como La Satel o Ruec de Bach, que alcanzaron un grado altísimo de aprobación.
Y en el siglo XX está la de Fátima, la de Bélgica, porque en la historia de la iglesia han habido muchas apariciones aprobadas y muchos reportes de apariciones en las últimas décadas. Mm, y también, pues esto es importante para que escuchemos y estemos muy atentos a todo y sepamos cuáles de estas apariciones realmente son aprobadas. Y como les digo, no quiere decir que las que no son aprobadas sean falsas. Y bueno, finalmente, pues las apariciones de la Virgen se dan en todo el mundo. Porque la Virgen es una, solo hay una, y reside en todos los lugares, desde la ciudad más grande y poblada hasta la aldea más remota, más pequeña, incluso donde los hombres raras veces deciden seguir sus pasos. Pero ahí está ella, está llegando al corazón de todos los que quieran acudir a ella. Así que ya entendemos cómo se van dando las apariciones, cómo la Virgen está presente. Y vamos a ver más adelante cómo se produjeron algunas de ellas, porque de repente muchos sabemos que está la Virgen de Fátima, de Lourdes, de Medjugorje, hay muchas, pero no sabemos ese origen exacto de qué pasó, a quién, cuáles fueron esas personas privilegiadas que la Virgen tomó para que nos transmitieran su mensaje. Pues bien, así acabamos el tema de hoy y los dejo con esta frase hermosa para que sigamos motivados. Aquel que dice que no le gusta leer es porque nunca ha leído. Yo les aseguro que si tomamos un libro, quedamos impactados y vamos a seguir en el camino de la lectura. Bueno, espero que este tema les haya aportado conocimiento y no solo conocimiento, sino las ganas de seguir aquí para continuar con el tema de las apariciones de la Virgen María. Hasta la próxima. Un abrazo y mis agradecimientos por estar acá.